buenas noches, muy bienvenidos sean ustedes a nuestra segunda sesión de este mes del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, COPEME. Soy la doctora Nuria Borona Echeverría, la presidenta actual del colegio, y es muy grato para mí darles la bienvenida a nuestra segunda sesión del mes que versa sobre el inicio de un curso titulado Urgencias en Otorrinolaringología Pediátrica, que es un curso planeado para todos aquellos médicos de primer contacto que ven patología de otorrinolaringología pediátrica en entornos o situaciones de urgencia. Esperemos sea de utilidad. Y tengo también el honor de presentar a nuestro coordinador del día de hoy de la sesión, que es el doctor Alejandro Chávez Carreño. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. El doctor Carreño es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle. Hizo la especialidad de otorrinolaringología en la Universidad Autónoma del Estado de México en el ICEMIN. Es otorrinolaringólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y bueno, actualmente es secretario del Colegio del Estado de México de Otorrinolaringología y es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. El doctor Chávez Carreño labora actualmente en el Hospital San Angelín Universidad, donde tiene su práctica privada. Y pues le doy la bienvenida como coordinador de la sesión. Como ya lo mencioné antes, la sesión del día de hoy se titula Trauma nasal en otorrinolaringología pediátrica. Y adelante, doctor, por favor, con la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Recuerden que después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, así que esperemos que haya muchas dudas por parte de ustedes para enriquecer esta sesión. Gracias y hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco enormemente a la doctora Boronat el haberme invitado a coordinar esta sesión en el marco del curso de urgencias en otorrinolaringología pediátrica. Vamos a tener el tema de trauma nasal en otorrinolaringología pediátrica. Es un honor para mí introducirles al doctor Mario Canales Medina, ya por muchos conocido. El doctor Mario Canales Medina es médico cirujano del programa de alta exigencia académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Hizo su especialidad en otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez por la UNAM. Tiene diversos fellows como Voice and Aerodigestive Center de la Universidad de Alabama en Birmingham. Tiene también un fellow en el Vanderbilt Voice Center en Nashville, Tennessee. Un visiting fellow en el Departamento de Laringología y Cirugía Cervicofacial en el Centro Hospitalario Universitario de Bélgica. Y también un visiting fellow en el Departamento de Laringología y Cirugía Cervicofacial en el Centro Hospitalario de Luxemburgo. También el doctor hizo un fellow en el Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Universitario en Gotemburgo, Suecia. Es un honor para mí introducirles al doctor Mario Canales Medina, excelente médico pediatra y muy querido amigo mío. Y por favor, les pido que durante la plática pueden poner todos sus comentarios, todas sus preguntas en el área de preguntas y más tarde las vamos a revisar, las vamos a discutir y podemos platicarlas con el doctor. Que tengan excelente noche y les deseo una feliz estancia en la plática. Muy buenas noches, soy el doctor Mario Canales Medina, soy otorrinolaringólogo pediatra, radico en la Ciudad de México, en México, trabajo en el Centro Médico de Alinde, y hoy vamos a hablar de este tema que es el trauma nasal en población pediátrica. Primero, algunos aspectos de epidemiología, hablando de números. Las fracturas de los huesos nasales son probablemente las fracturas faciales más frecuentes. Esto es algo que se infiere, pero su incidencia real es desconocida.
Muchos casos no son reportados, no buscan atención médica, no buscan, no se diagnostican, entonces es difícil estimar la incidencia real. En los primeros años son igual de frecuentes los traumatismos en niños y en niñas, en ambos sexos. Posteriormente, conforme va avanzando la edad, empiezan a mostrar una mayor incidencia los niños de traumatismos nasales. La etiología de los traumatismos nasales es diversa. La más común son accidentes en casa, le siguen los accidentes deportivos, las lesiones intencionales le siguen en un 15%, y las lesiones en casa. Así se describe en esta publicación. En las lesiones en casa se refiere principalmente a intencionales. Al avanzar la edad, hay más lesiones por caída, hay menos lesiones por caída y hay más lesiones por violencia, es decir, menos accidentales y más lesiones intencionales. Algunas consideraciones anatómicas y consideraciones generales. Esto es bastante importante para este tema, las consideraciones de la estructura de la nariz. La nariz tiene una pirámide nasal, que es la parte externa, y un septum nasal, que es la parte interna, que divide la nariz en derecha e izquierda por dentro. La pirámide nasal tiene una porción ósea, que está comprendida por los huesos nasales, antes llamados huesos propios nasales o huesos propios de la nariz, ahora simplemente huesos nasales. El proceso nasal, el hueso frontal, que es la parte superior, los procesos nasales de los huesos maxilares, muchas veces lo he escuchado como ramas ascendentes de maxilares, pero el término más común, más aceptado son los procesos nasales de los huesos maxilares. Luego está dentro de la pirámide nasal la porción cartilaginosa, la parte inferior, que comprende los cartílagos laterales superiores e inferiores, también llamados cartílagos alares. El septum nasal, la parte de adentro, tiene tres porciones. La porción membranosa, bueno, esa en realidad es esta externa de aquí, es la más anterior, es blanda y es visible desde el exterior. Luego viene la parte cartilaginosa, que está detrás de la porción membranosa, y está compuesta por un cartílago rígido, que es cartílago hialino, de acuerdo con su clasificación histológica. Este cartílago es llamado cartílago cuadrangular. Atrás o posterior al cartílago cuadrangular se encuentra la porción ósea, que está unida a la porción cartilaginosa del septum nasal y está conformada de varios huesos, entre los cuales se mencionan, por mencionar algunos, porque son varios. El vómer y la lámina perpendicular del etmoides son los que comprenden la mayor parte de la porción ósea. En adultos, la pirámide nasal y el septum nasal son aproximadamente 50% hueso y 50% cartílago. Esta configuración es muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento. Especialmente es una consideración importante en los aspectos radiológicos. Luego, en población pediátrica, es una proporción cambiante dependiendo de la edad, pero en recién nacidos la nariz es aproximadamente 90% cartílago y 10% hueso. Es decir, es casi puro cartílago en su totalidad. Esa proporción va cambiando al ir avanzando la edad hasta alcanzar la proporción adulta de aproximadamente 50 y 50% alrededor de la adolescencia, que es el tiempo en que la nariz completa crecimiento. La nariz completa su desarrollo antes que el resto del cuerpo. La nariz no completa su desarrollo a los 18 años, completa su desarrollo mucho antes. Entonces, aquí tenemos más consideraciones. Estas son las estructuras de la nariz. Vemos en la imagen del lado derecho, la pirámide por fuera, el septum por dentro. Aquí está la base del cráneo, seno frontal, seno esfenoidal. Esta es la lámina perpendicular del etmoides y el vómer que mencionábamos hace unos momentos.
La lámina perpendicular del etmoides y el vómer constituyen la mayor parte de la porción ósea del septum. Si bien es cierto que hay otras estructuras, estas son las predominantes. Y aquí vemos representado el cartílago cuadrangular. Esto a su vez clínicamente se relaciona con la descripción clásica de Kotle, que son las áreas de Kotle 1, el vestíbulo; 2, la región valvular; 3, se refiere más al área del ático; 4, el área de cornetes; y 5, la región próxima a las coanas. La nariz de los niños tiende a sufrir con mayor frecuencia lesiones en el septum, particularmente dislocaciones. Aquí vemos la lámina perpendicular y aquí vemos lo que corresponde al vómero, cresta vomeral. Aquí se observa una dislocación del cartílago cuadrangular, una lesión típica en traumatismos con impacto frontal, por ejemplo, caídas. Aquí vemos los cornetes como referencia. Haciendo un paréntesis, abriendo un paréntesis acerca de los tipos de huesos, no nada más de la nariz, sino hablando de los tipos de huesos que hay en el cuerpo. Existen 3 tipos de huesos: huesos largos, en los cuales predomina una dimensión sobre las otras 2. Por ejemplo, el fémur, aunque no necesariamente se refiere al tamaño del hueso. Los huesos de los dedos son huesos largos en los cuales predomina una dimensión sobre las otras 2 dimensiones. Están luego los huesos planos, como los huesos de la cara, en los cuales predominan 2 dimensiones. Y están los huesos cortos, por ejemplo, las vértebras o los huesos del carpo, en los cuales no predomina ninguna de las 3 dimensiones. Regresando a nuestro tema, los huesos de la cara son huesos planos, es decir, predominan 2 dimensiones. Histológicamente, los huesos planos no tienen discos de crecimiento ni estructuras semejantes, en donde se produzca de forma específica el crecimiento del hueso. Quizás aquí viene una confusión en cuanto a diagnóstico y tratamiento de traumatismos nasales y faciales en población pediátrica. Los huesos de la nariz no tienen centros de crecimiento, no existe una estructura equivalente a la metáfisis de los huesos largos. En este caso, el crecimiento depende del periósteo y no se produce en un sitio específico, sino que ocurre en todas las regiones del hueso. Es decir, los centros de crecimiento de los huesos nasales o de la nariz no existen como tal. Antiguamente se pensó que existían centros de crecimiento en los huesos de la nariz. Sin embargo, esas afirmaciones fueron únicamente una hipótesis que ahora está completamente descartada. Es decir, nuevamente, la nariz no tiene centros de crecimiento, sino que el desarrollo de todos los huesos de la nariz se produce en todas las regiones del hueso. Cambiando de tema, pasando ahora a la evaluación de los traumatismos nasales. Como en todo padecimiento, historia clínica, exploración y estudios paraclínicos. En este caso, la tomografía. Esta es una pacientita de sexo femenino que recibió un traumatismo, tiene desviación de la pirámide nasal, también llamada laterorrinea, tiene aquí una dermoabrasión leve, aquí ligera equimosis, eso es inspección. Luego viene palpación, desde luego presentaba dolor, crépito y hundimiento de los huesitos nasales. Y luego viene la inspección de las fosas nasales. Al inspeccionar, hace una rinoscopía anterior con rinoscopio, presentaba restos hemáticos, presentaba hematomas submucosos. Esta es la tomografía correspondiente a ese caso. Aquí vemos una fractura. Típicamente se van a ver las fracturas diferentes de las de adultos. Con bastante frecuencia vemos fracturas incompletas, también llamadas en rama verde. Vemos aquí hemoseno de ambos lados. Y bueno, esta es solo una imagen, finalmente hay muchas más imágenes, es una imagen de todas las que hay que revisar. Este es otro caso, este es un niño de 8 años. Aquí vemos el hundimiento
Aumento de volumen en el septum consistente con un hematoma submucoso o submucopericóndrico septal, desviación del septum y fractura de la lámina perpendicular del etmoides. Estos casos, vemos aquí varias alteraciones relacionadas con el traumatismo. Vemos un hematoma en el dorso nasal, una fractura, desde luego la desviación rinoceptal resultante y la fractura en el septum. Todos estos datos es importante señalar que jamás se van a poder ver en una radiografía simple. Aquí vemos el hematoma septal, el aumento de volumen en el submucopericóndrico, que es algo que desde luego, en el entendido de que el cartílago es avascular, producirá daño posiblemente irreparable al cartílago en caso de no ser atendido adecuadamente. Un comentario acerca de la radiografía simple. En la radiografía simple, las estructuras de hueso se sobreponen unas sobre otras, y en el caso de las radiografías de cráneo, nariz y senos paranasales y semejantes, es imposible valorar las estructuras óseas adecuadamente. Es muy difícil valorar el hueso en una radiografía de este tipo. Recordando que en población pediátrica la nariz es predominantemente cartílago, e incluso en adultos es mitad cartílago, debemos recordar que las estructuras de cartílago no son valorables. Si las estructuras de cartílago forman la mayor parte de la nariz y las estructuras de cartílago son las que se lesionan con mayor frecuencia en un traumatismo nasal, es importante recordar entonces que las radiografías no serán de ninguna utilidad. No aportarán este tipo de radiografías mayor información a lo ya observado durante la exploración física y tampoco se podrá descartar aquí una lesión en nariz luego de un traumatismo. Recordando que la dosis de radiación es acumulativa durante toda la vida, es importante no realizar este tipo de radiografías, toda vez que no aportarán ninguna información adicional a lo ya observado en la exploración física y sí aportarán una dosis de radiación totalmente innecesaria. Dentro de la evaluación, es importante descartar otras fracturas faciales, como en este caso, que hay además fractura de piso de órbita, fractura de maxilar, entre otras. El tratamiento. Debido al potencial de alteraciones de crecimiento a largo plazo, la pronta reducción de fracturas o de luxaciones del cartílago es fuertemente recomendada, de preferencia en población pediátrica en menos de 10 días. Son huesos delgados, con mucha vascularidad, y comienza el proceso de cicatrización demasiado rápido, de modo que al retrasar la reducción de las fracturas luxaciones, con frecuencia sería necesario realizar osteotomías u otro tipo de procedimientos más complejos en caso de diferir la reducción. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, deberá esperarse a que el paciente cumpla 18 años o 21 años o alguna otra edad semejante de las que se mencionan, toda vez que no se dañará ningún centro de crecimiento. Esos centros, como ya comentamos, son imaginarios. No se dañará ninguna estructura en particular, en el entendido de que el procedimiento se haga con la técnica adecuada, y por el contrario, el no corregirlo sí producirá secuelas a largo plazo. Recordando también que el crecimiento de la nariz no se completa a los 18 ni a los 21 años. Entonces, ese concepto es doblemente erróneo. Acerca del manejo, regresando al concepto del crecimiento de la nariz, los adolescentes mayores de 14 años y 16 años pueden ser manejados igual que los adultos. Después de esta edad, el esqueleto facial no presentará crecimiento significativo. En población pediátrica de menor edad, hay algunas consideraciones que tener. Por ejemplo, preservar al máximo el cartílago
Evitar en la medida de lo posible la fijación con placas, especialmente fijación extensa para no afectar el crecimiento. A pesar de ser un tema controversial, en la medida de lo posible deberá evitarse. De ninguna manera deberá evitarse la reducción hasta que cumplan determinada edad. Toda vez que, como ya hemos mencionado varias veces, el diferir la reducción únicamente producirá una mayor deformidad. Perdonen mi insistencia, pero es un tema que desafortunadamente vemos pacientes, a veces ya de 18 o de 21 años, o adolescentes de 16, 17 años, en los cuales tienen, además de la lesión original, una asimetría en la pirámide nasal y en ocasiones incluso en los maxilares por haber diferido el procedimiento. Entonces, al ocurrir una fractura o al realinearse una fractura en la nariz, debe recordarse que no se dañarán centros de crecimiento, toda vez que no son huesos largos. Al ocurrir una fractura desplazada en la nariz, cuando no ha completado crecimiento, en caso de no alinearse la fractura, el hueso continuará su crecimiento en una posición desplazada y producirá una mayor deformidad al pasar el tiempo. Debe realizarse el drenaje de hematomas submucosos a la brevedad para evitar con esto la mayor lesión al cartílago, mayor daño al cartílago en el mediano y largo plazo. El manejo de los traumatismos nasales, tanto en niños como en adultos, dependerá finalmente de la lesión específica, pero hay ciertos principios generales que deben de seguirse. El primero es la reducción tan pronto como sea posible, el drenaje de los hematomas tan pronto como sea posible, la evaluación mediante tomografía en todos los casos en los cuales se sospeche fractura o luxación. Esta es una técnica quizás de las más tradicionales para la reducción. Esto es importante recordarlo porque existe a veces el mito de que puede acomodarse la nariz manipulándola de forma externa, lo cual es en su mayor parte falso. Si el traumatismo fue de exterior al interior, lo que habitualmente ocurrirá es que hay un hundimiento. En ocasiones puede haber también un desplazamiento del hueso contralateral. El hueso contralateral desplazado hacia lateral puede reducirse de forma externa, pero el hueso que está desplazado hacia medial o hacia el interior de la fosa nasal no podrá ser desplazado más que por vía endonasal, como se señala en este caso. En muchos casos la reducción se hará de forma combinada, con un instrumento por vía endonasal, como en este caso una barra de Goldman, y por forma externa, con un dedo, como en este caso. El manejo de los traumatismos nasales, tanto en niños como en adultos, debe de ser enfocado a cada caso. Sin embargo, el objetivo es siempre el mismo: corregir la lesión que ha ocurrido. Es decir, si hay laterorrinea, regresar la nariz a la línea media; si hay hundimiento, reducir el hundimiento; si hay luxación, reposicionar la luxación. Debe procurarse la preservación de cartílago en todos los casos, pero especialmente en edades más tempranas. Acerca del pronóstico, el pronóstico es en general favorable luego de la reducción de las fracturas y o luxaciones cartilaginosas. Sin embargo, algo que debe de tenerse en consideración es el comentarse a los padres que aún con el manejo apropiado existe la posibilidad de complicaciones a largo plazo. Esto es un poquito los principios rinológicos que se manejan también en adultos. La posibilidad de una desviación residual como complicación. Esta es una imagen de un septum de conejo. Este conejo, ahora al momento del corte, era de edad adulta. Sufrió una lesión mientras se encontraba en desarrollo el conejo, digamos un conejo en edad pediátrica. El conejo en edad pediátrica sufrió la lesión y al llegar a la edad adulta se realizó este corte histológico. Aquí vemos cómo los segmentos están angulados y traslapados
como resultado de la lesión. Existió una fusión del pericondrio cubriendo ambas sitios de lesión, ambos cabos. En este caso, esta fusión del pericondrio contribuye a su vez a dar la deformidad en este caso, que esto, extrapolado a los humanos, equivaldría a las crestas espolones que se observan en quienes sufrieron un traumatismo y no recibieron atención médica. Bueno, ya para concluir, vamos a puntualizar algunos conceptos claves. Debe de realizarse una valoración a la brevedad en todos los casos de traumatismo nasal. Deben identificarse aquellos casos que requieran estudios de imagen. Esto mediante la historia y la exploración física. En caso de que se sospeche una lesión producto del traumatismo nasal, debe realizarse una tomografía de nariz y senos paranasales de esta región. Ese es el estudio de elección. Una radiografía simple no aportará mayor información que la exploración física. Sin embargo, algunos autores refieren que en algunos casos, por cuestiones legales o administrativas, debe realizarse una radiografía simple para documentar que no había lesión al momento de revisar al paciente. A menos que fuera ese el caso de querer documentarlo para efectos legales o administrativos, no debe realizarse radiografía simple, toda vez que no aportará más información que la ya observada en la historia y la exploración. El estudio de elección, insisto, es la tomografía simple de nariz y senos paranasales o del macizo facial. Deben detectarse las fracturas y luxaciones mediante el conjunto de la historia, la exploración y la tomografía. Deben reducirse las fracturas desplazadas y las luxaciones en forma temprana desde los 10 días. Aclarando, las fracturas no desplazadas pueden manejarse en forma conservadora, únicamente con una férula externa. Las fracturas desplazadas no se corregirán jamás mediante la colocación de una férula, a menos que se hayan reducido previamente. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.